Bueno, ya estamos aquí en El Gato, pasan 12 minutos de las 10 de la noche. Vamos a repasar lo que ha sido la jornada de hoy, importante en el Partido Popular de cara a su futuro, porque ya son definitivamente 7 los candidatos que han presentado como mínimo los 100 avales necesarios para poder concurrir, optar a esas primarias e intentar ser presidente del Partido Popular. 7 candidatos, 4 muy conocidos por todos ustedes, 3 de ellos bastante menos, aunque aquí vamos a dar voz a todos ellos, no los duden. Bueno, vamos a ver algunas de las imágenes de hoy, cómo llegaban a la calle Génova, y vamos a escuchar a los candidatos, porque en ranking o en orden de la presentación, Pablo Casado ha sido el que más avales ha presentado, en torno a 5.000, seguido de lejos por parte de María Dolores de Cospedal, quien ha conseguido entregar más de 3.300, 3.336 concretamente. García Margallo y García Hernández en torno a los 500, superando con creces la barrera de los 100 necesarios, Bayo 400 y Cabanes 140. Soraya Sáenz de Santamaría no ha querido desvelar, dice que no lo sabía, el número de avales, de firmas que ha conseguido de los afiliados para apoyar su candidatura. Eso sí, se ha visto apoyada por nombres de varones del partido y políticos que han estado en la primera línea en los últimos años en el Partido Popular. Vamos a escuchar a todos y a cada uno de ellos cuál ha sido su opinión después de presentar estos avales para las primarias. Nosotros somos la única candidatura que garantiza que el PP no se rompa. Queremos que la fortaleza de la unidad sea la que precisamente nos haga volver a ganar las próximas elecciones municipales, autonómicas, andaluzas, europeas y sobre todo volver cuanto antes a gobernar a todos los españoles. Por eso lo que queremos decir a partir de ahora es a todos los afiliados que se inscriban. Yo he presentado mi candidatura para sumar y como estoy convencida que después del Congreso aquí lo que tenemos que hacer es sumar para ganar, de eso me voy a ocupar. Esta es una candidatura la que yo encabezo con muchísimos compañeros del partido, que lo que pretende es sumar para ganar las elecciones generales, para ganar las elecciones autonómicas, las locales. Pero ya saben que con arreglo a nuestras normas, el que preside el Partido Popular es el candidato para las siguientes elecciones. Creo que estoy preparada para dirigir este partido y me siento preparada para poder presentarme frente al resto de los partidos políticos y para el conjunto de los españoles de cara a las próximas elecciones generales. Y en cuanto a candidatura de integración, yo ahora mismo no he hablado con ellas, no sé exactamente qué opinan para el partido. Yo sí que sé que llevo una idea de partido que tiene que ser, las bases tienen que oírse y no podemos no puede haber tanta diferencia entre las bases y los de arriba. Creo que no tienen claro lo que el concejal, el ciudadano, el militante, lo que necesita para este partido. Y yo veo muy difícil que mi candidatura se una a ninguna otra. Bueno, don José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Empieza maratón, un periplo, complicado. Ajetreado, duro, televisiones, rutas, viajes. Bueno, yo no recuerdo en mi vida etapas planas, todas han sido etapas de montaña. Bien, le gusta a usted. ¿Cómo ha sido la recogida de esos 500 avales? ¿Le ha costado mucho? Cuéntenos. Bueno, es obvio que me ha costado más que algunos de mis competidores, es decir, yo no tenía ni tengo poder orgánico ni poder territorial. Es obvio que cuando ocupas la Secretaría General del partido, cuando estás en la vicesecretaría, estás en Nuevas Generaciones, o tienes un poder territorial a través de delegados y subdelegados del gobierno, como ha tenido el vicepresidente del gobierno, es más sencillo. No era mi preocupación, este era un requisito a cumplir y he de decir que ha sido muy artesanal. Esto ha sido una coalición de voluntarios. Muchos de ellos a lo mejor tiene usted que responder ante el Altísimo, porque me han llamado después de entrevistas en este programa diciendo que se querían añadir, querían dar su aval. Bueno, por si le tranquiliza, también ha habido otras emisoras que han colaborado en esta maligna obra de que tuviese los avales. Bien, ya no me siento el único culpable, al menos. No, puede estar usted tranquilo. Y yo espero que de aquí a que esto termine se sienta muy acompañado, porque yo creo que vamos a subir bastante. No en avales, sino en lo que hay que tener, que son votos. Con lo que hemos visto hoy en la calle Génova, la presentación, más allá de que algunos gocen del aparato del partido, Nuevas Generaciones, como bien ha dicho, ¿son importantes los avales presentados? Es decir, ¿parten todos en igualdad de condiciones a partir de ahora
o algunos con ventaja? Yo creo que estamos todos en igualdad de condiciones. Yo no he pedido aval a ningún cargo del partido, ningún diputado ni ningún senador, son militantes de base. No voy a decir ahora que yo sea la princesa de Gales, la princesa del pueblo, pero sí soy el candidato de los militantes de a pie, que, insisto, se han sumado a esta campaña y con los que quiero contar a partir de ahora. Y yo creo que este va a ser el Congreso de los militantes. Estaban ustedes hablando, es la primera experiencia en el Partido Popular. Es un escenario completamente inédito. Yo creo que en este caso los feligreses no van a seguir a sus párrocos, que los militantes van a votar según su saber, leal saber y entender. Y en mi opinión, lo que tenemos que discutir, si no queremos que se produzca una fragmentación del partido, son proyectos. Un proyecto de regeneración del propio partido y un proyecto de gobierno, porque aspiramos a que el candidato que gane estas elecciones sea el candidato a la presidencia del gobierno y dentro de 2 años presidente del gobierno. Mire usted, liderar, que es un barbarismo que viene del inglés, quiere decir dirigir. Y dirigir, por definición, tiene que decir explicar a dónde vas. Decídase que no hay viento favorable para que no sabe dónde va. Y espero que discutamos proyectos. ¿Qué quiere usted hacer? ¿Qué idea tiene usted de España? ¿Cómo piensa encajar la cuestión catalana? ¿Cree usted que hay que hacer reformas en la Constitución, en la Administración, en el sistema tributario o no? ¿Qué va a hacer para mantener el poder adquisitivo de las pensiones? ¿Qué va a hacer usted con España en Europa? Porque ahora estamos en un momento clave en que tenemos la oportunidad de ser el socio más importante en la Unión Europea en el sur y participar en un proceso con Alemania y Francia. Por cierto, que en Alemania podemos incluso encontrarnos con un cambio de canciller. Aquí todo está cambiando, todo se está moviendo y lo único que no podemos hacer es pretender que todo siga igual y que nada cambie. Tiene que cambiar el partido y tiene que cambiar los proyectos. Y esto va a ser o continuidad o reforma. O reforma o continuidad, y no hay más opción que esta. Enseguida vamos a hablar del proyecto de José Manuel García Margallo, que me parece muy interesante, y entre otras cosas por eso está aquí. Pero de lo que es el proceso, ¿cree que los 7 candidatos van a llegar al 5 de julio o puede haber pactos y coaliciones? Yo creo que esto ya es tarde para pactos. Yo creo que una vez, lo digo por lo que es mi caso, supongo que los demás podrían decir lo mismo, una vez que tú pides los avales y pides la confianza de unos ciudadanos que dan el paso adelante, tú ya no eres dueño de la candidatura. Es decir, tienes que llegar hasta el final. Por otra parte, si crees que de verdad esa candidatura encarna un determinado proyecto y una determinada visión de España, no se trata tanto de los votos que vas a tener o no, sino de exponer cuál es ese proyecto para que los militantes tengan que elegir. Yo creo que vamos a ir hasta el final. Luego ya se pasa el corte y serán 2, eso ya será otra cuestión, pero hasta ese momento yo creo que todos tenemos el deber de exponer nuestras ideas, explicar por qué hemos pedido que nos avalen y por qué somos candidatos, porque lo otro sería una frivolidad absolutamente dolosa en un momento tan grave para el partido y para España. Por cierto, del sistema de primarias pasan 2, como usted bien dice, en esa primera vuelta, y a la segunda vuelta ya no vuelven a votar todos los militantes, sino que votan los compromisarios. ¿Usted cree que los compromisarios deben respetar lo que han decidido los militantes? ¿O cree o estaría de acuerdo en que los compromisarios votasen o decidiesen otra cosa? Los estatutos lo que dicen es que los compromisarios pueden votar lo que quieran y por tanto alterar el resultado de las primarias. ¿No le parecería mal entonces? Que eso lo que me parece es que es estatutario. Es decir, ahora, si ha habido una voluntad clara, una voz clara de los militantes, que los compromisarios alteren ese resultado, creo que no harían ningún favor al Partido Popular. Creo que sería bastante escandaloso, vamos, para entendernos. Bueno, de los 7 candidatos, señor García Margallo, incluyéndole a usted, evidentemente, ¿quién cree que representa mejor la regeneración, no por edad, que necesita el Partido Popular para soltar lastre, dejar la mochila de la corrupción, de todos los escándalos que han rodeado a la formación? De los 7 candidatos, ¿quién lo representa mejor? ¿O quién peor? ¿O quién tiene más mochila? No estamos hablando de mochilas en términos de corrupción, estamos hablando, entiendo, de mochila en términos de proyecto. Es obvio que la vicepresidenta del Gobierno, que es probablemente la persona que más poder vicario o delegado ha tenido en España desde Godoy,
bueno, representa una línea de partido, una línea de continuidad absolutamente clara. La secretaria general no estaba en el gobierno, pero representa una línea de continuidad respecto a un modelo de partido. Pablo Casado tiene, a pesar de su juventud, una larga historial. Es un hombre flexible, ha estado con Aznar, ha estado con Rajoy. Yo quiero saber qué es exactamente lo que propone, es decir, la declaración de que queremos la unidad, obvio, nadie va a salir diciendo que quiere la fragmentación, pero hay que saber para qué estamos unidos, en qué estamos unidos, es decir, unidos en torno a qué. Y yo, que soy hombre de consenso de verdad, porque vengo de la Unión de Centro Democrático, siempre he dicho que no se puede confundir el consenso con la falta de criterio. Una cosa es hacer concesiones, hacernos concesiones recíprocas para entendernos, y otro intentar armonizar posiciones que son absolutamente contradictorias. Eso no es consenso. Yo no puedo entenderme con quien cree en que la unidad de España es algo que podemos dilapidar en una tarde jugando a los naipes, ni puedo estar de acuerdo con aquellas personas que quieren privilegios para algunas comunidades autónomas que no tengan otras, porque yo creo que nosotros venimos del principio de igualdad de la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Pero disculpe, señor García Margallo, ¿hay alguno de los 7 candidatos que no crean lo que usted está diciendo en estas dos cosas? Por tenerlo claro, para que los espectadores lo sepan. Claro, mire, yo sé, porque este compartido gobierno con Soraya Sáenz de Santamaría, y mis discrepancias respecto a Soraya de Santamaría arrancan desde el año 2003, cuando se produce la reforma de Maragall. Yo creí que el Partido Popular tenía que tener un texto alternativo propio, en que explicásemos cuál era nuestra idea de Cataluña. Yo siempre he dicho, no se puede gobernar sin decir cuál es tu idea de España, no se puede intentar gobernar en Cataluña sin tener tu idea de Cataluña. Discrepé con ellas, yo redacté un texto alternativo que no vio la luz, fuimos con el no por delante. Discrepé en la extensión que se dio al recurso ante el Tribunal Constitucional. Yo recordaba lo que pasó en el 34 con la ley de cultivos, y se impugnaron 114 artículos, cuando el Tribunal Constitucional nos dio la razón en 14. Pedí que desde el 2012 nos tomásemos en serio el problema y que estuviésemos en Cataluña todos los días y en todos los medios, por hostil que fuese el ambiente. Yo lo hice, yo he debatido con Oriol Junqueras, con Mas, con Joana Ortega, es decir, he estado siempre ahí, y expliqué que el partido se jugaba fuera y que, por tanto, teníamos que explicar las razones de España con la misma eficacia que ellos explicaban las razones anti-España o contra España. Yo pedí que en el 9 de noviembre del 2014 se destruyesen las urnas, y si hubiese sido preciso haber aplicado un 155 para poner los Mossos de Escuadra a las órdenes del Ministerio de Interior y entrar en la cárcel de Lérida, donde estaban las papeletas y las urnas, y al mismo tiempo haber abierto un proceso de negociación en aquellas cosas que se pueden discutir. Yo no he creído nunca en la judicialización del proceso. No se puede hacer nada contra la ley, pero solo con la ley el tema no se resuelve, y la judicialización ahora se solapa con los tiempos políticos, dificulta todo. Si yo no me equivoco, los separatistas convocarán unas elecciones en el momento más álgido de los juicios y cuando las emociones estén más fuertes, y hemos creado un conflicto internacional donde el conflicto no existía. Es decir, que tengamos problemas con la euroorden en Bélgica, en Suiza, en Alemania y en el Reino Unido, quiere decir que algo no hemos hecho bien. Y el que estemos perdiendo la batalla de comunicación en los medios es que algo no hemos hecho bien. Bueno, hemos salido del gobierno por una moción de censura, la primera vez en la historia de España que un gobierno cae, en que todos se han puesto de acuerdo contra nosotros, y entonces tendríamos que explicar si queremos continuar esa línea que nos ha dado esos resultados, o si alguien piensa que aplicando las mismas soluciones que nos han traído aquí vamos a tener resultados diferentes. Yo no lo creo. Y por eso creo que hay, como en el nudo gordiano, hay que cortar y partir de Por resumirlo, usted, digamos, sería cambiar el rumbo al respecto de las políticas que nos han traído hasta aquí, y Soraya Sáenz de Santamaría sería el continuismo de lo que usted está reflejando, ¿no? Vamos, si ella fuese la reforma de las políticas que ella ha padrinado,
realmente la conversión de San Pablo sería un juego de niños al lado de la conversión que vamos a presenciar en este Congreso, ¿no? José Manuel García Margallo, candidato. No sé si me expliqué. Sí, no, alto y claro. Candidato a la presidencia del Partido Popular. Hacemos una brevísima pausa de publicidad, regresamos aquí, un par de cuestiones más y evidentemente abrimos el debate, las preguntas, reflexiones al resto de miembros de la mesa. Hasta ahora. Bueno, pasan 30 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos con el candidato a la presidencia del Partido Popular, José Manuel García Margallo. Interesante. Vamos a hablar ahora de su proyecto, pero, señor García Margallo, ¿por qué cree usted que Alberto Núñez Feijóo, que parecía que de alguna manera iba a ser el candidato único, no por dedazo, sino porque los militantes irían a haber votado, pero sin probablemente rival, ha decidido tirar a la toalla? ¿Qué cree usted? Pues mire, yo creo que tendemos a ignorar lo que yo llamaría el factor humano. Yo recuerdo, yo hablé con Adolfo Suárez cuando dimitió y al final la explicación era mucho más sencilla de lo que nos habían contado. Me dijo, mira, yo me afeito todos los días, me veo en el espejo y veo a un señor que dice yo me mantengo aquí cuando todo el mundo quiere echarme. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que ha ganado 3 mayorías absolutas en Galicia, que lleva mucho tiempo en la política, que tiene una pareja nueva, un niño nuevo que vive en Coruña, ha pensado que esto no le compensa. Cualquiera de nosotros debe además saber que probablemente tenga razón, porque lo que viene no va a ser sencillo. Es decir, vamos a seguir con un rosario de sentencias judiciales que amargan la vida de cualquiera que esté en la dirección del partido, y tenemos un tiempo limitado para cambiar el partido y cambiar nuestro proyecto de convivencia nacional. El no cambiarlo nos lleva al desastre. Y bueno, pues ha pensado que esto no le entretenía, que no se encontraba con fuerzas y no lo ha hecho. Y esa es un poco la explicación. Bueno. Que le hayan aconsejado que fuese prudente, pues no lo sé. Claro. ¿Hay algún rumor? Lo digo porque rumores hay de todo tipo, señor García Margallo. Se va a ir usted absolutamente de todo en el tiempo que nos resta. Bueno, ha dicho usted me pregunta cuando hay un rumor, yo le prometo que le digo si es verdad o es mentira. Pues venga, evidentemente. Ha dicho usted que si esto se convierte en una guerra de las dos rosas, podemos decir, una guerra entre Soraya y Cospedal, se va a acabar con el partido. ¿A qué se refiere? Vamos a ver, si aquí yo soy partidario, lo he dicho siempre, de que hay un debate de ideas. Eso quiere decir que hay distintas escuelas de pensamiento. En un partido tan numeroso no tenemos que coincidir todos en la solución a los problemas. Eso está en la naturaleza de las cosas. Hasta en el Partido Socialdemócrata ruso había bolcheviques y mencheviques. Ahora, eso hay que mantenerlo dentro de unos límites y respetando unos principios o unos parámetros comunes. Si eso se hace así, bienvenido será el debate. Si no se hace así, esto lo convertimos en una guerra, o te quedas tú con el partido o me quedo yo, pero en ningún caso hay ni heridos ni prisioneros, vamos a una fragmentación del partido. Por eso yo creo que una tercera vía, en que vamos a discutir en qué nos podemos poner de acuerdo sobre lo que le interesa a la nación, porque un partido está al servicio de la nación y no al revés, y prescindimos. Yo diría que falta en estos momentos ambición de país y sobra codicia. Es decir, vamos a ver cómo de verdad desarrollamos un proyecto atractivo para los militantes, pues no pasará nada. Pero insisto, si esto lo convertimos en un duelo al sol como en el oeste, el tema puede ser muy complicado. Sí. Denle recuerdos. Bueno, vamos a ver. Ministro, una cuestión, pero ¿tan mal se llevan estas dos señoras que pueda hacer peligrar y que salte por los aires un congreso de este tipo? Porque usted está claro que, desde luego, desde el máximo respeto, discrepa ideológicamente en lo que ha sido y con los hechos concretos que usted nos ha narrado con la ex vicepresidenta. Pero entre ambas, ¿usted le consta qué relación tienen entre ambas? Hombre, no parece que sea una relación fraternal, lo miro desde fuera, pero vamos, ahí no parece que se repartan halagos y sonrisas. Entonces, es que en política no puedes actuar con las vísceras. En política solamente actúas con las vísceras cuando se trata del amor a tu país, en los símbolos y tal. En lo demás tienes que dejar las vísceras aparte.
¿Quién actuó con las vísceras? Yo creo que, por lo que veo, ya comprenderán que no estoy en las interioridades, que hay una falta de empatía, una falta de química, y eso es gravísimo. Es decir, yo con Soraya de Santa María tengo discrepancias programáticas, lo he explicado desde hace mucho tiempo, que se podrían, si el problema es ese, yo un debate con Soraya lo tendría encantado en estos momentos sobre los temas que le gustasen. Incluso a lo mejor ese debate servía para que nos entendiésemos mejor y fuese el principio de una hermosa amistad como en Casablanca. Pero vamos, yo no me voy a casar con nadie en este congreso y por tanto vamos a discutir de ideas. Pero yo creo que no sé, vamos, me parece a mí, intuyo que no se llevan por cierto, bien. ¿va a haber debates o solo va a haber uno en la sede? ¿Cómo está ese Vamos a ver, parece que la comisión organizadora va a proponer un debate, que seríamos los candidatos en la propia sede. Creo que es en la propia sede, que podríamos aceptar o no. Yo creo que un solo debate, a 7 candidatos no es eficaz. Y yo sería muy partidario de debates en el resto de los medios públicos, enfocando los temas sectoriales. ¿Qué hace usted con la inmigración? ¿Qué hace usted con las políticas familiares para favorecer la creación de empleo y las pensiones? ¿Qué hace usted con la cuestión de Cataluña? ¿Qué hace usted con la reforma constitucional? ¿Va a seguir usted con el sistema tributario? Supongo que si gana Soraya sí seguirán, porque he visto la adhesión inquebrantable del ministro Montoro. ¿Seguiríamos con el sistema fiscal que hemos tenido en este momento o tenemos que cambiar el sistema tributario para tener un sistema más moderno para resolver el problema de las comunidades autónomas, el tema de las pensiones, etcétera? Debates sobre temas serían realmente fantásticos. Y ahí los medios de comunicación podrían jugar un papel brillante. Y yo desde aquí digo que yo estoy dispuesto a ir a todos los debates que se me planteen y con quien se me plantee sin condiciones. Es decir, creo que son ustedes los que tienen que formular las preguntas. Bien, ojalá y nosotros hacer las respuestas. Venga, abrimos el debate a preguntas a los miembros analistas. Esto es una propuesta que no vamos a dejar quedar en saco roto. O sea, el señor García Margallo está ofreciendo tener aquí un debate con otro candidato en las primarias del Partido Popular sobre temas programáticos. Es una cosa que desde luego hay que coger volando. Así que muchísimas gracias. Por favor. Me han propuesto uno en Cataluña, sobre Cataluña, y yo estaré encantado de ir a discutir allí. Claro, yo creo que sí. Le ha faltado eso al país en general y a la derecha en particular. Claro, es que estamos en el argumentario, en las frases seductoras, en que nadie se molesta en explicar cómo se va a hacer lo que propone, si es posible o no es posible, y eso no es un programa. Yo quería hacer 2 preguntas. Es verdad que esta elección tiene, por así decir, 2 vertientes, una de orden interno y otra de orden externo nacional. El de orden interno es qué hacemos ahora con el partido, porque no es una situación normal. Es decir, el Partido Popular está destruido, está autodestruido, para ser más preciso. Bueno, seguimos siendo el primer partido de la nación, ¿eh? Bien, sí, eso pasa con las pirámides de Egipto también. Es decir, y ahí siguen, ¿eh? Sí, ese ejemplo me vale. Pero deshabitadas. Hombre, no se habitó nunca. Es la cuestión. Bueno, bien. Desde el punto de vista interno, yo tengo muchas preguntas. Voy a limitarme a 2 nada más. Uno de los problemas evidentes del partido en los últimos 10, 12 años ha sido la financiación y las tramas de corrupción a ellas adheridas. Bueno, eso desde dentro, ¿cómo se combate? Si es posible combatirlo. ¿Cómo se combate y qué es lo que haría usted para combatirlo? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con el Partido Popular en aquellas comunidades autónomas donde la dinámica soberanista está ya tan acentuada que se ha convertido en una fuerza residual? ¿Se va a la reconquista del espacio o se va al pacto con el más próximo? Pienso en Navarra, por ejemplo. ¿Qué es, perdón? Pienso en Navarra, por ejemplo. Pausa. En la primera pregunta, el tema de la financiación irregular se prohíbe y se vigila que eso no se produzca. Y en el tema de la corrupción, yo que en mi programa está, mire usted, aquí nadie se fía que el tema de la gobernanza lo vayamos a aplicar los partidos políticos, porque se piensa que siempre llegaremos a acuerdos y taparnos las vergüenzas unos a otros. Es aquello de que entre bomberos no se pisan la manguera. Por eso yo propondría una comisión de expertos nacionales e internacionales, conocedores de las distintas materias, ética, contratación pública, procedimientos administrativos, que miren lo que hay en el mundo y nos propongan un código de buenas prácticas. Y que ese código de buenas prácticas se traslade en lo posible a la Constitución, a las leyes, y en lo que no sea posible, pienso que no es posible en ley decir que un señor que está investigado
pueda ser candidato, porque roza con la presunción de inocencia, pero sí lo puedes llevar al estatuto de los partidos. Y yo propondría, para que esto se aplicase, todo el mundo supiese que eso se está aplicando, que en cada partido hubiese una comisión de hombres buenos independientes del partido que vigilasen cualquier atisbo de corrupción antes de que esto se pudriese, ¿no? Pero la financiación se prohíbe, se vigila que no se financie irregularmente, porque, ¿sabe usted? El problema es que la corrupción tiene dos partes, ¿eh? Yo no he visto nunca a un político corrompiendo a otro político, he visto a empresarios corrompiendo a políticos. Entonces vamos a ver si esto nos lo podemos tomar en serio. La segunda cuestión. ¿Cuál era? La de la presencia del partido en las comunidades donde la dinámica soberanista está ya muy acentuada. El tema, yo creo que en política tienes que tener muy claro lo que son los consensos básicos y lo que son los disensos, los límites del disenso. Y en los temas de la identidad española, la unidad de España, la soberanía del pueblo español, la igualdad y la solidaridad, el consenso debe prevalecer sobre cualquier otra prioridad. Yo no entiendo que nosotros estemos en Navarra separados, o en Cataluña, o en una comunidad autónoma donde seamos minoritarios. Yo no tendría el menor problema de buscar fórmulas de trabajo conjunto con los partidos constitucionalistas. Por ejemplo, presentarse con Ciudadanos en las elecciones autonómicas catalanas. No tendría el menor problema en hacer eso, ningún problema. Yo creo que hay que saber lo que es importante y lo que no lo es, y yo en ese tema creo que lo importante es la defensa de la Constitución, que es algo que decimos todos, pero hay algo previo a la Constitución, que es el sujeto constituyente, que es el demos constituyente, que es la nación. Y cuando eso se pone en peligro, mire usted, las diferencias se aparcan, ¿eh? Y aparte yo no veo tampoco grandes diferencias con Ciudadanos en muchos temas, pero a lo mejor es que tengo una miopía política que... A ver, Rafa, venga, más cuestiones. Bueno, yo primero una reflexión y luego le haré una pregunta, señor Margallo. Muy bien. Con respecto a la reflexión, no sé si está usted de acuerdo conmigo que desde el año 2014, desde exactamente las europeas del año 2014, las que aparece Ciudadanos y las que rompe, descolla Podemos, se produce un cambio en la imagen que proyectan los políticos a los españoles y se instaura lo que se podría denominar una efebocracia. A partir de ese momento, la media de edad de los partidos, quizá impulsado por el liderazgo de Albert Rivera, ahora de Inés Arrimadas, de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, de toda esta gente que van al hormiguero, que se van a escalar montañas con el Planeta Calleja, que juegan a fútbol el día antes de unas elecciones. Pedro Sánchez no tiene más de 42 años, que sustituye a Rubalcaba en el PSOE, que era sexagenario o casi septuagenario. Es decir, se ha producido una revolución demográfica y la media de edad de los partidos se ha visto notablemente rebajada. Esto, yo creo que la juventud es un valor cuando estamos hablando de tenistas o de futbolistas. Yo creo que estamos cometiendo un error con la política española al darle un valor per se a la juventud. Esta dinámica que a mi juicio existe en estos momentos, opera contra sus intereses. Los intereses del señor Margallo, probablemente hace 7, 8 años, el señor Margallo se hubiera llevado de calle estas primarias, porque es un hombre que viene de la UCD, porque es un hombre que conoció personalmente al presidente Suárez, con toda la mística que rodea aún al presidente Suárez, porque es un hombre políglota, porque es un hombre intelectualmente que seguramente le da 1000 vueltas al resto de candidatos, porque es un hombre que escribe libros, porque es un hombre con una larga experiencia. Todo esto... ¿Le quieres dar tu aval, Rafa? Lo digo porque... Yo se lo daría. Todo esto, desgraciadamente, yo creo que hoy no se ve premiado, sino todo lo contrario. Esta es la reflexión. Bien. Con respecto a la pregunta, sí que es cierto que usted ha sido, y esto ha traído algunas polémicas, en tanto que usted era el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se dedicara a los asuntos catalanes con más ímpetu que el resto de ministros, levantó algunas suspicacias. Dicho esto, sí que es verdad que usted ha dado la cara mucho más que otros ministros, incluso acudiendo a terrenos mediáticos donde probablemente no fuera demasiado bien recibido. ¿Cuál es su propuesta para Cataluña? Porque incluso en esos momentos peores usted hablaba de diálogo e insistía en el diálogo. Alguien podría pensar que no era el mejor momento ni los mejores interlocutores. ¿Cuál es su propuesta para Cataluña? ¿De qué se puede hablar y de qué no? Vamos a ver, sobre el tema de la juventud eso tiene poco arreglo en mi caso.
y por tanto... No se crea, hay métodos, hay fórmulas. ¿Se refiere usted a la química o a la cirugía estética y de qué terreno estamos hablando? En ese terreno yo sí le aseguro que lo que se pierde en juventud se gana en técnica, pero en fin, eso es otra cosa. Bien, gracias por la aclaración. No está bien saber lo que me espera. La democracia ha estado siempre. Y usted ve cuáles han sido nuestros líderes: Suárez, González, Aznar, Zapatero, siempre han sido muy jóvenes. ¿Eso qué problema ha traído? Yo creo que ha sido un empobrecimiento de la nación. Ha habido un desperdicio de talento en estos momentos. Yo al presidente Rajoy le decía, fíjate, que nadie que ha estado contigo en tus distintas capacidades está ahora a bordo. Yo te digo, solo en exteriores tú podías contar con gente que no quiere nada, que no pide nada, porque ya lo hemos sido todo. Y lo único que queremos es ayudar. Oreja, Pérez de Orca, Piqué, Matute, Ana Palacios. Si va usted a otras carteras, tiene usted exactamente la misma cantera. Pero si se va usted al Partido Socialista, de vez en cuando tenemos comidas o cenas de reservistas y dices, bueno, esta gente está completamente desaprovechada. Piense usted en un Pérez Rubalcaba, en un Almunia, Borrell lo han rescatado, en un Jáuregui, en un Jordi Sevilla. Es decir, todo esto es algo que sería bueno tener. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, primero, que se supone que no estamos aquí por buscar una posición personal, sino por servir al país. Es decir, tenemos nuestra vida resuelta, podríamos dedicarnos a otra cosa, pero cuando hay una emergencia nacional, yo creo que el deber patriótico te obliga a dar un paso, y eso es lo que yo he hecho. Segundo, si yo fuese presidente del partido, para ser presidente del gobierno, tengo un tiempo, pero es que como presidente del partido, y quedan 2 años de legislatura, que he visto el equilibrio de impotencias que hay en este momento, se va a resolver en que no se va a hacer nada más que marketing. Ya hemos dicho que el presupuesto, que era infumable, ya no es tan infumable, que la ley de reforma laboral, que era insostenible, ya no lo es tanto, que la financiación autonómica, que era la gran reforma, tampoco se va a hacer. Yo creo que vamos a seguir pues con gestos como los que estamos haciendo, y que eso es muy malo para España. Es decir, porque el mundo no se para, Europa no se para y los problemas no se paran. Yo creo que esto, en estos 2 años de legislatura en que todavía somos mayoría, y ese es el proyecto que yo llevo como proyecto de regeneración nacional, hay que proponer grandes pactos para resolver grandes problemas. El pacto constitucional, que se resolvería en esta legislatura en definir el perímetro de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar, eso se resolvería en la siguiente. Yo haría eso en una ponencia constitucional para que nadie se apunte al proyecto, no un proyecto desde el gobierno, sino un proyecto hecho entre todos. Una reforma de la administración, porque si queremos cumplir el déficit y pagar las pensiones, por ejemplo, hay que quitar mucha grasa y robustecer el músculo. Yo encomendaría a una comisión de expertos, una comisión real para hacer una ley oficial de lenguas y acabar con el problema del que hablábamos de lenguas en muchas comunidades. Yo le encomendaría a la Autoridad Fiscal Independiente, a José Luis Escrivá, una reforma del sistema tributario que incluyese la financiación de las comunidades autónomas y el estado de bienestar, porque aquí hay 4 personas exigiendo educación central, autonómica, local y seguridad social, y el contribuyente es uno. Un gran pacto de gobernanza, pero yo creo que el sistema tributario hay que cambiarlo de raíz. Es decir, yo creo que es uno de los problemas que nos ha traído hasta aquí. Por eso me intranquiliza que en la candidatura ganadora pueda estar Cristóbal Montoro, que es muy amigo mío, como todo el mundo sabe, pero cuyas ideas no comparto, es decir, porque es que hemos triturado a la clase media, que son nuestros votantes. Es decir, yo creo que estamos en unos principios del 77. Ya no ¿Nunca lo dijo o se opuso a la política impositiva fiscal de Montoro cuando estuvo en el gobierno? En todos y cada uno de los momentos, y por si eso no era claro, hice varios libros en imprenta, que di a la imprenta diciendo esto es insostenible, desde una reforma fiscal para España en el año 95 hasta muchos otros. Yo creo que... Y además es un problema, mire usted, el problema de la administración es que no es literatura, es que tenemos una administración muy poco moderna. Yo estoy viendo ahora los índices del World Economic Forum de competitividad, se examinan 144 países. España está en el nivel 100 o debajo de 100 en temas impresionantes. Crear una empresa, poner a funcionar una empresa, impacto de los impuestos en la innovación, trabas burocráticas, lentitud de la justicia,
todo eso hay que reformarlo. Entonces vamos a reformarlo entre todos para que nadie se apunte el tanto, resolvamos los grandes partidos nacionales, vamos a elecciones y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, pero no nos paremos. Bueno, y entonces venga. yo propongo eso y necesito un año, que es lo que tuvo Suárez para hacer la gran reforma. El año mágico de Suárez fueron exactamente 12 meses. Bien. Bueno, ministro, sí Y que le eso pido sí que, llego, por favor, le aseguro que llego. le pido más brevedad en sus respuestas porque queda todavía 3 por hablar y el tiempo se nos está echando encima. Venga, Sotillos. Yo seré muy rápido, señor ministro. Dos preguntas casi telegráficas. Hemos visto a Pablo Casado con una de sus fuerzas que ha presentado no solamente los avales en caja, que es como muy usual, sino que iba rodeado de un equipo. El resto de candidaturas tienen nombres que les apoyan, significativos, menos significativos, pero son relevantes. Nos faltaría saber una parte de qué equipo le corresponde, qué iba detrás de usted, o sea, con quién se apoya y cómo lo va a construir. Y luego, casi más breve, si no gana, porque las primarias son así, ¿qué cree que gana usted presentándose a estas primarias? No sé, en primer lugar, mañana hago público mi equipo, por tanto no voy a... ¿Qué me dice? Pues adelántenos algo, por Dios, ya que está aquí. Deme la exclusiva, que le pregunto. Soy una persona honorable y mi decoro me impide el anunciar eso. Se anunciará en una rueda de prensa, es un magnífico equipo. Ni una pista, un enigma. Ninguna. Son muy, muy buenos, si no, no los hubiese escogido. Sí. Y segundo, lo que sí quiero decir, bueno, si pierdo, pero logro que el debate congresual gire sobre las grandes reformas que España necesita, me daré más que por satisfecho. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en el 98, cuando perdimos nuestros últimos territorios ultramarinos. Hubo quien habló del fines Hispani, que había que romper amarras con un barco que se hundía, y hubo los regeneracionistas que se volcaron sobre una España sin pulso para ponerla en marcha. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer ahora. Si logro eso, pues me daré por satisfecho y les invitaré a ustedes a visitarme en Javea, donde lo pasaremos divinamente. Así. Retomo, señor ministro, y amplío una pregunta de Javier Esparza que creo no ha respondido. A ver. ¿Permitiría usted que un ministro de Asuntos Exteriores, como tal ministro de Asuntos Exteriores, debatiera con un líder separatista en televisión? En primer lugar. En segundo lugar, dialogar con Cataluña no debería ser dialogar por primera vez con Cataluña. Es decir, con la mayoría de catalanes que desde el poder, desde la administración, lleva 30 años siendo oprimida por una operación de ingeniería social, o vamos a seguir como siempre. Y en tercer y último lugar, puede responderlas todas en totum revolutum. Bien. En tercer y último lugar, usted dice que el Partido Popular, o que Soraya, o que Montoro, o que no sé quién ha gobernado en los últimos años, si es que ha gobernado, ha triturado a la clase media. Hay un solo punto programático del Partido Popular, uno solo que no haya sido olvidado, traicionado, negado por el Partido Popular en los últimos 7 años en todas y cada una de las materias. ¿Cuántas leyes... Te refieres al programa electoral de 2011, ¿no? Con el que Mariano Rajoy llegó al poder. ¿Cuántas leyes agriamente criticadas del Partido Socialista ha modificado el Partido Popular, sí que salvo cosméticamente, que solo se me ocurre una? Es decir, exactamente qué cosa de las que conformaban ese supuesto ideario del Partido Popular ha cumplido el gobierno de Rajoy, en el que usted tantos años ha formado parte. A ver, responde el ministro. Un ministro de Exteriores... Perdone, porque ha sido muy largo, pero por favor solo responda... iba a responder al ministro de Asuntos Exteriores. Sí. Le acabo de interrumpir indebidamente y mis disculpas. Un ministro, incluso el ministro de Exteriores, no es el director general de Correos. Forma parte de un órgano solidario que discute de política. Y para mí el tema del separatismo, porque vengo del País Vasco, ha sido el tema central de mi vida. Por tanto, yo no podía dejar de opinar sobre el tema de Cataluña cuando creía que se estaba yendo por la senda equivocada. Segundo, yo no podía permanecer impasible cuando había un silencio clamoroso por parte de las fuerzas constitucionalistas en Cataluña y nadie daba réplica a lo que allí se estaba diciendo. Tercero, cualquier conocedor, medianamente conocedor de lo que pasa en el mundo, sabe que el problema de Cataluña, la cuestión catalana, se estaba jugando fuera. Si hubiese sido un problema interno, se prohíbe y hemos terminado. Pero una independencia, para ser efectiva, necesita dos cosas: control de población, fronteras y territorio, y reconocimiento internacional. Y muy especialmente de la Unión Europea, y de eso el que entendía era yo.
Entonces yo dije, mire usted, aquí hay que hacer una operación, y se hizo. Naciones Unidas hizo 3 resoluciones condenando la secesión unilateral, una específica en el caso de Crimea, y presidiendo el Consejo de Seguridad conseguir una resolución votada por los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, diciendo, salvo que en los 3 supuestos clásicos de colonias, territorios ocupados militarmente o territorios donde se niegan los derechos a los ciudadanos, prima el principio de integridad, y que exhortaban a todos los demás países a no reconocer una secesión unilateral. Recorrí el mundo, países bálticos, Escocia, Israel, etcétera, y conseguimos que no hubiese ni un solo gobierno que demostrase simpatía para eso, y eso es política exterior. Y decir que un ministro de política exterior no puede irse a Cataluña a explicar si ustedes no van a ser reconocidos jamás por Naciones Unidas. Si no van a ser reconocidos, no van a formar parte de la Unión Europea. Si no forman parte de la Unión Europea, van a pagar aranceles, van a perder los beneficios de los acuerdos comerciales, no van a tener acceso al Banco Central, no van a tener la política agrícola. Eso lo explica un ministro de Asuntos Exteriores. Pueden machacar a los catalanes, pero no declarar la independencia. O sea, quiero decir... ¿Usted me hace una pregunta o me va a apostillar todo lo que yo diga? Pues yo no he apostillado una vez, no exageré. Es que, vamos a decirme a mí que es que yo soy partidario de que se machaque a los catalanes, aparte de una idiotez, no es una injusticia. No he dicho eso. Bueno, no he dicho. Hombre, es decir que yo soy partidario de que se machaque a los catalanes, pero es una idiotez. Perdóneme. No he dicho que usted sea partidario de eso. Entonces, ¿por qué me lo dice? Porque creo que el foco, cuando se habla de diálogo, es por primera vez. Yo establezco el paralelismo y soy muy breve. No es el mismo tema, pero igual que en política antiterrorista, por primera vez un gobierno la empezó a solucionar haciendo una cosa muy simple, que es aplicando la ley. Yo espero que alguna vez se empiece a aplicar la ley en Cataluña, y eso es lo que quiero oírle, la verdad. Solo para saber si mis amigos le van a votar o no. Mire usted, me van a votar si yo voy a decir lo que he dicho siempre. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no se puede dialogar, y me parece que nadie ha sido más claro que yo, y nadie lo ha dicho más alto que yo en Cataluña. No se puede dialogar sobre la unidad de España, sobre la integridad territorial, sobre la igualdad de derechos, y por eso fui contrario al federalismo asimétrico de Maragall, ni de la solidaridad que implica que las comunidades autónomas más ricas ayuden a las más pobres. De eso no se puede dialogar. Sí se puede dialogar de que hay que hacer un Senado que sea una Cámara territorial, que hay que delimitar las competencias de forma más clara para que no estemos todos los días en los juzgados. Sí se debe dialogar del papel que las comunidades autónomas tienen en el diseño y ejecución de las políticas comunitarias. Sí se puede y se debe dialogar de la financiación. Y a mí me preocupa, claro que me preocupa, la mayoría de los catalanes. Lo que me preocupa es que haya 2 millones de separatistas que quieren cortar amarras con España. Y lo que me preocupa es que la política que hemos llevado nosotros allí de ausencia del terreno, porque allí no iba ni el ministro de Exteriores, ni el ministro de Interior, ni el ministro de nada. Y entonces todo eso deja el pensamiento único. Miren, una razón, en algo tenía razón Quintorra. Quintorra digo, la política, citando a Joan Fuster, la política que no hagamos nosotros la harán otros contra nosotros. Yo hice la ley de acción exterior, la ley de tratados, la ley de inmunidades, la estrategia de acción exterior, la marca España, la prohibición de movimientos separatistas en las oficinas que las comunidades autónomas tienen, singularmente Cataluña. Es decir, acusarme a mí de debilidad. No, nadie le ha acusado. No, bueno. Pero de lo otro hay que dialogar. Claro que hay que dialogar. Hay que dialogar, y yo propuse dialogar una ley oficial de lenguas que establezca las obligaciones de las administraciones y los derechos de los ciudadanos, incluidos los que quieren que sus hijos sean educados en su lengua materna. He hablado de inversiones en infraestructura, la disposición adicional tercera del Estatuto, que hubiese sido infinitamente más barato que todo lo que hemos tenido que dar luego, y he hablado de un cambio de modelo de financiación. De eso, naturalmente, que hay que dialogar. Con Cataluña, con Valencia y con Andalucía. La política es diálogo. Bueno. Diciendo, de esto se puede dialogar y de esto no se puede dialogar. Y cada vez que he ido allí les he explicado. Acuérdense, hubo una frase que fue muy reprochada, no al sur del Ebro, sino al norte del Ebro, cuando dije, ustedes saben que una secesión unilateral les condenaría a vagar por los espacios siderales durante los siglos de los siglos, porque no serían reconocidos por nadie, que es exactamente lo que ha pasado. Y eso lo único que lo dije fue yo. Venga, Jordi Cañas y una última cuestión. Sí, brevemente.
En principio, las primarias son para escoger un nuevo líder, un nuevo presidente del Partido Popular. Tiene que presentarse con un programa. Al principio. Al principio se presenta con un programa, pero ese programa puede ser desde un diagnóstico previo de que el proyecto puede estar agotado, el proyecto requiere de un impulso, por lo tanto, quizás sería necesaria casi hasta una refundación del proyecto, o bien es simplemente yo tengo una visión diferente de hacia dónde se tiene que orientar el partido. Es decir, estas primarias para simplificar, pueden significar una refundación del partido o pueden quedarse simplemente en un cambio de liderazgo con un proyecto novedoso, cosa que no es lo mismo. Y segunda pregunta, si usted no pasara el corte, ¿tiene un candidato, vistos los que se han presentado, tiene un candidato al cual ya supiera, no quiero que me lo diga, pero que ya sabe usted a quién podría apoyar, visto los que pueden pasar? Y tercera, para acabar, si el Partido Popular ha hecho, este es un ejercicio novedoso, como usted antes decía al inicio de su intervención, por primera vez las primarias realmente van a ser competidas. Hay 7 candidatos, seguramente hay 4 o 5 candidatos que pueden realmente tener una oportunidad. La experiencia en el conjunto de los partidos que realmente han tenido primarias es que hay unos daños colaterales y es muy difícil digerir la derrota por los candidatos que no han perdido. ¿Usted cree que el Partido Popular está preparado para que los candidatos derrotados colaboren lealmente después de perder en este proceso? Ministro, contesta. Vamos a ver. ¿Usted? Yo creo que hay que reformar el partido. Aquí todos los partidos hemos sido partidos caudillistas desde 1977, partidos minaretes y no partidos cúpulas. Yo creo que eso es contrario a lo que los tiempos demandan. Que hay que dar a los militantes la posibilidad de dejar de ser espectadores de una función y sí actores de una función. Que hay que permitir a los representantes que expongamos las inquietudes de los que nos eligen sin pasar por los filtros burocráticos que en todos los partidos existen, que te dicen que hasta para preguntar si puedes ampliar la carretera de Benissa hay un grupo interno que dice si la pregunta es pertinente o no. Creo que hay que abrir ventanas, que hay que abrir puertas y que hay que dar voz a los militantes, porque los militantes lo que tienen en este momento es un enorme desasosiego, una enorme desilusión, y hay que recuperar eso que Hannah Arendt decía: la alegría cívica de participar en las decisiones de tu país, en las decisiones colectivas. Segundo, yo me pregunta usted por quién sería mi candidato en segunda vuelta. Mire usted, depende del programa. Es decir, si coincide con lo que es mi visión de España, pues votaré a aquel que más se aproxime. Pero de los que ya conoce, porque los conoce a todos, han sido excompañeros de gobierno. Pero es que me va a perdonar, pero es que yo todavía no conozco el programa de ninguno de ellos. Es decir, yo tengo el inconveniente y la ventaja que mi programa está negro sobre el blanco, lo cual les da enormes ventajas porque lo pueden criticar con conocimiento de causa. Es que los programas de los otros candidatos no los conozco y espero que los expongan en primarias. Es que hasta ahora alguien sabe qué propone Pablo Casado, aparte de tener 5.000 avales, ¿para hacer qué? ¿O cuál es el programa de la vida? Bueno, Pablo Casado sí que lo esbozó aquí más o menos el otro día, pero de Soraya Sáenz de Santamaría sí que no se conoce absolutamente nada. Pues entonces cuando los conozca, Pablo Casado tiene un programa. Bueno, pues me encanta. Muy bien, pues lo analizaré con detalle. No sé si será muy largo, pero lo analizaré con detalle. Bueno, por tanto, por cierto, cuando lleguemos a la segunda vuelta... Será ecléctico, seguro. No, mire, lo que no se puede ya es confundir los programas con un argumentario. Y no estoy hablando de Pablo Casado. Es decir, de frases que sean seductoras, que suenen bien, pero que no digan nada. Eso ya lo hemos denunciado, yo he oído a algún ministro muy relevante en este segundo gobierno que decía, cuestión catalana, dice, vamos a actuar de forma inteligente y proporcionada. Hombre, claro, no va a decir usted que va a actuar de forma estúpida y desproporcionada. A ver si damos bueno, un por cierto, más. ¿Cómo está viendo el todavía presidente Mariano Rajoy este proceso? ¿Ha dicho que habla usted con él esta mañana? Yo creo que esta mañana pues, le he llamado, me han llamado de Alicante y dice, oye, no te puedes imaginar cómo le han recibido en Santa Pola, en la puerta del registro. Digo, bueno, presidente, creo que estás arrasando. Y claro, me dice, bueno, como esto sigue así, me presento a las primarias. Digo, bueno, le veo en un momento de su vida de un cambio muy serio, de descompresión,
cuando uno deja un cargo político con que estás con la adrenalina a tope y de repente esto se para y los teléfonos dejan de sonar y nadie te pregunta qué es lo que opinas, pues se te produce un shock. Y entonces lo tiene que recuperar, se tiene que recuperar. Yo lo he visto tranquilo. Mire, esto me ha contado que a las 7 de la mañana ya estaba corriendo por Alicante. Sí, pero llega un poco tarde en su primer día de colegio. Pero bueno, es que lleva 28 años sin conocer el horario del registro, o sea que eso es explicable que uno se confunda. Por cierto, usted ha mantenido la amistad con él pese a su salida de gobierno, ¿no? Pese a su salida de gobierno y no compartir su salida de gobierno, porque usted no se quería ir, digamos. No, vamos a ver, yo desde antes de ser ministro, yo le he mandado, tengo una correspondencia que algún día publicaré, en que le explicaba lo que creía que había que hacer y en muchas cosas no coincidíamos. O sea, él sabía perfectamente lo que compraba, él ya sabe que yo defiendo siempre mis ideas con un punto de terquedad. Y sí, en el gobierno defendí cosas que eran contrarias a lo que él creía. Yo defendí el tema de la intervención en Cataluña en 2014, intervení en la reforma constitucional, la reforma tributaria, y no pasó nada. Y hubo un momento en que esas discrepancias eran tan difícilmente armonizables con el núcleo ganador que tuve que salir del gobierno, cosa que yo sabía a partir de ahí. Luego he seguido hablando y lo único, la amistad, bueno, Fiel me ha dicho, entenderás que no te puedo avalar porque soy neutral. Digo, lo entiendo perfectamente. Bueno, y una última cuestión que yo creo que a los espectadores... Ha sido un gran presidente. La labor que ha hecho se reconocerá algún día. Sacar a este país de la quiebra en la que estábamos, con una pérdida de recaudación de 70.000 millones de euros. Pero a eso iba, ministro, pero digamos que un país o la política no es solo la economía, lo que se ha aferrado, aferrado. Todos los afiliados del PP que consideran que este gobierno, que Mariano Rajoy, digamos que perdió la ideología, que solo estuvo por la economía. Eso no es verdad. Bueno, yo le pregunto, ¿y por qué se han mantenido, y es lo que quiero saber, qué opinas tú que va a hacer con la ideología y las leyes más ideológicas de Zapatero que permanecen en el tiempo? La ley de memoria histórica, de igualdad, del aborto, al final la identidad de género. De todo esto, ¿qué opina José Manuel García Margallo? Porque el afiliado del PP quiere saberlo y está desencantado con que solo se haya centrado el gobierno en la economía. Esa sensación que tienen. Bueno, es que hubo un momento en que no había más que economía. Es decir, si a usted le gusta navegar y estás al borde del naufragio, lo que tienes es que sacar el agua y mantener el barco a flote, y no era evidente, ¿eh? Es decir, si no lo hubiésemos sacado a flote, las pensiones hubiesen perdido un 30% de poder adquisitivo. Pero una vez ya a flote, ¿qué opina García Margallo de todas estas leyes de la izquierda? Leyes de la izquierda. Es que no puedo contestar en un segundo a todas y cada una de las leyes. Si hablamos de memoria histórica... No, y además creo que usted tiene que ir, que tiene otros compromisos. Por eso sí que leer... No, vamos a ver. Yo creo que el Partido Popular es un partido que definió su ideología en el Congreso de Sevilla en 1989, cambia el nombre, cambia su adscripción ideológica en el Parlamento Europeo y de estar con los conservadores británicos y daneses pasa a formar parte del Partido Popular Europeo, la Internacional Demócrata Cristiana, que tiene una ideología muy clara, un mercado que funcione, compensación social, dignidad de la persona, derechos humanos, respeto a la ley, instituciones internacionales. En eso somos absolutamente canónicos. Yo creo que debemos, si me pregunta usted por la ideología, volver al centro político. En estos momentos se nos percibe como un partido muy a la derecha. En la escala de valores 0 extrema izquierda, 10 derecha, el electorado está en 4,55 y a nosotros nos ven en el 8,5. Yo creo que hay que volver al centro y fundamentalmente atender a aquellas necesidades sociales que han permanecido embalsadas en el tiempo de crisis y que ahora han aflorado, pensiones, mujeres, jóvenes, etcétera. Hay que pagar unos salarios dignos. Tenemos un salario mediano, lo grueso. En España está en 19.000 euros. Eso quiere decir que un trabajador difícilmente devuelve la inversión en educación y sanidad y que desde luego los jóvenes tienen lo que se llama un déficit de futuro. Y eso hay que resolverlo si queremos ser un país orgulloso de sí mismo y mantener el bienestar. Y en la ideología, pues somos un partido que combina, yo no soy conservador, evidentemente, soy reformista, soy demócrata cristiano, entiendo que puedo convivir con los liberales sin ningún problema,
y defender lo que son nuestras señas de identidad, un orden clásico, pues eso, la dignidad de la persona, la libertad de todas, el respeto al derecho, el Estado de Derecho, una economía abierta, eso es. Y decir que hemos perdido nuestras señas de identidad me parece injusto. Otra cosa es que podamos discrepar en temas muy concretos. Yo, ministro, a los hechos me remito, más allá de que se pueda discrepar, efectivamente, pero como sé que no tiene más tiempo, otro día lo hablamos, pero muchas de las leyes de Zapatero siguen absolutamente intactas, sin ir más lejos, la memoria histórica, por ejemplo. La memoria histórica, mire usted, eso tenemos que abordarlo en serio. En España lo que hubo es una guerra civil y hubo dos bandos. Se llevó a la guerra civil porque ninguno de los dos bandos aceptó el resultado de las urnas. Es decir que fue un golpe de Estado es solo parcialmente cierto. En el 32 fue Sanjurjo el que se subleva contra la República, que el 11 de mayo había empezado a quemar. Ministro, que se tiene que ir, que luego me va a dar un tiro de orejas desde producción. No puede lanzar usted aquí una pedrada. No, yo se lo lanzo para volver aquí, para animarle a que vuelva usted y tener este debate más en profundidad. Yo vuelvo encantado, pero ministro, hay que hablarlo en serio. Bueno, que le agradezco enormemente que haya estado aquí. Mucha suerte en estas semanas de campaña. Ánimo no me va a faltar. Yo sé que en el fondo usted reza todos los días para que yo gane, cosa que le agradezco. Ministro, gracias. Buena suerte. Hazme más caso. Efectivamente, seguimos en contacto. Señores, después de esta entrevista hacemos una brevísima pausa de publicidad.